de cuál es nuestra experiencia. Cuando uno habla de su experiencia, habla de aquellas cosas que obtiene por una relación con algo, por un trabajo. Cuando uno termina sus estudios y sale a comerse el mundo, ¿no? Con su titulación, llega a una empresa donde están necesitando una persona para eso y dicen, estamos necesitando una persona, pero tienes que tener experiencia. Y claro, uno cuando es joven a veces, yo me acuerdo ayer, hace poquito, cuando uno era joven, ¿no? Cuando terminó el bachiller, y yo me acuerdo que era perito mercantil contable, wow, eso suena, y podía administrar y hacer números. Pero claro, cuando iba a algún negocio y decía, ¿y qué experiencia tienes? Y terminé ayer. Bueno, no nos sirves, ¿no? Y después tuve que guardar esa titulación tan importante y irme a trabajar a una quesería. ¿Qué sería? Pues, ¿qué sería? Lo que sería era una tienda que vendía quesos. Y primero antes de vender quesos, vendía ollas. Con 18 años me iba con mi bolsón que llevaba 14 ollas, que era todo un sistema que uno iba apilando una olla arriba de la otra, entonces el vapor de una cocinaba lo de la otra y una al final, en la cuarta, en la quinta, que estaba invertida, echaba un huevo allí y se freía. Y era una cosa, pero de invención, me acuerdo que decía, es material quirúrgico, no contamina como las ollas de... Bueno, toda una cosa. ¿Y saben cuántos equipos vendí de esos? Ninguno. Impresionante. Decía, pero qué buen speech, ¿cómo lo dices? Pero claro, el tema no era decir el speech, sino era vender. Así que uno va adquiriendo experiencia y cuando habla del mundo laboral, esa experiencia uno lo va incorporando y a medida que lo va incorporando en su experiencia, saca réditos de eso. ¿Y qué tiene que ver eso con lo que te quiero compartir? Pues te voy a hablar de alguien que tenía mucha experiencia. Un personaje bíblico llamado Jesús. Él tenía una experiencia porque él no solamente estaba junto al Padre, sino que él, aparte de estar junto al Padre, era Dios y es Dios. Amén. Así que un día él tenía que bajar a Jerusalén y los judíos, porque lo que vemos ahora en la televisión, las bombas, los atentados, las guerras y todo eso, pensamos que tiene 2 días, eso no. Esto viene de miles de años. Y Jesús tenía que ir a Jerusalén y él era judío y saben que los judíos tenían 2 caminos, el largo o el corto para llegar a Jerusalén cuando estaban en el norte. El camino corto era atravesar Samaria y el camino largo, que era lo que elegía la gran mayoría, era rodear Samaria. Porque el judío y el samaritano no... Hola Walter, Dios te bendiga. El judío no y los samaritanos no se podían ni ver desde que el reino se dividió después de Salomón. Y fueron años de luchas, de diferencias. Y Jesús decide, porque por su experiencia todo lo que hacía Jesús siempre tenía un propósito, y los que estamos aquí, que somos cristianos, hijos de Dios, tenemos que entender la experiencia cristiana, espiritual, nos dice que todo lo que hacemos tiene una consecuencia, pero positiva. Ah, mira, ahí sí, siempre es, y esto es la consecuencia del pecado. No olvidémonos de eso, dejémoslo de lado y sepamos que nuestra vida, nuestra experiencia de vida espiritual tiene un resultado de bendición. Así que estaba Jesús allí, se paró, se sentó junto al pozo de agua, tenía sed, se acerca a la mujer samaritana, estamos hablando del Evangelio de Juan, capítulo 4. Él le pide a ella agua de beber. No cabía en ninguna cabeza que un judío le pida semejante favor a un samaritano, y mucho menos que un samaritano le dé de beber agua a un judío. Así que
Él empieza a tener una charla con esa mujer, le habla del pasado y del presente de esa mujer, le dice que esa agua que está pidiendo, que él le está pidiendo, es una agua que pronto va a saciar por un momento la sed. Pero el agua que Jesús tiene de beber sacia la sed por la eternidad. ¿Ha sido saciado, hermano? Uy. Bueno, menos mal. Esa agua ha saciado nuestra sed. Esa agua nos ha dado la garantía de que somos salvos. Un hermano me compartía, la verdad que ha habido mucha palabra de Dios en el culto de hoy. Hubo palabra que no se llegó a dar, pero un hermano decía que hay algunos que todavía están dudando de su salvación. Pues afírmate y no dudes más, porque Él te ha hecho salvo y salvo para siempre. Si algunos de los que está aquí esta mañana están dudando de su salvación, Él te ha salvado. Él te ha dado de beber de esa agua que salta para vida eterna, que nunca más volverás a tener sed. Amén. Así que si sigues con esa duda al terminar el culto, quédate, podemos charlar, podemos hablar, podemos encontrarnos con el Señor y verás que Él ha hecho esta obra soberana y poderosa. Amén. Amén. Él nos ha dado esa seguridad. Y esa seguridad se afirma cada día. Por eso, volviendo otra vez a al relato del Evangelio de Juan, capítulo 4, resulta que esta mujer vuelve al pueblo a hablar con los hombres de la ciudad, a contarles que parecía que había encontrado un profeta. Aunque luego, después de decirle profeta, cuando dijo, me parece que tú eres profeta, le dice esta mujer en esa charla que tiene con Jesús. Al final termina diciendo que Él es el Mesías. Pero el versículo 39, vamos a leerlo en el Evangelio de Juan. Dice así: y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en Él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a Él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días, y crecieron mucho más por la palabra de Él, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. ¡Wow! ¡Qué experiencia! Es que a la experiencia de la revelación del Señor a través de la obra del Espíritu Santo no se puede resistir nadie. Y hermanos, un poco de esto quiero hablarte esta mañana, de cuál es tu experiencia, de cuál es tu situación, de cómo es tu día a día con el Señor, porque en realidad te quiero hablar de otra cosa, pero necesito imperiosamente llevarte a la reflexión, a que puedas decir, lo que yo digo, lo digo por una experiencia personal, no por lo que nos cuentan los pastores el día domingo, o el viernes en el culto, o el martes en la oración. No, es una experiencia personal, la relación con el Señor, la revelación que viene con Él, esa experiencia que voy asumiendo en mi vida es algo personal. Los samaritanos escucharon atentamente a la mujer, claro. La mujer les dijo, me contó la vida. Es más, me dijo que había tenido 4 maridos. Y que el que tenía ahora no lo era. Claro, semejante secreto seguramente que en Samaria esta mujer era famosa. Pero este era un extranjero que venía de paso. ¿Quién le contó? Se lo contaron por Facebook, ¿no? O le llegó un WhatsApp. ¿Cómo se enteró? ¿Cómo se enteró de mi vida? Se ve que captó la atención de ella, captó la atención de los samaritanos. Este era un judío. ¿Acaso
Algo importante puede anunciar un judío. Por favor, no me malinterpreten, estoy poniéndome en tiempo y espacio de esta situación. ¿Y qué sucedió? Le dijeron, mira, ya no solamente creemos por lo que tú nos has dicho, sino que creemos por lo que hemos oído. Y quiero hacerte esta pregunta, hermano, ¿qué estás escuchando? ¿Qué estás oyendo cada día? ¿Tu oído está atento a qué? Porque este es el presente bonito, esto es lo hermoso que vivimos en el Evangelio, pero quiero preguntarte cuál es tu experiencia, y estoy insistiendo en cuál es tu experiencia, porque aún en el mundo laboral o en lo secular o en lo familiar, siempre la experiencia sirve para ser aplicada al futuro, y cuanto más experiencia, más capacitación tengo, de otra manera puedo afrontar mi futuro. ¿No? Yo me acuerdo cuando era muy joven, decía, mira, estudia porque cuando quieras ir a trabajar con tu estudio, tal vez puedas trabajar de cajero en un supermercado. Y es verdad, cada vez las exigencias a capacitarnos son más. Y cuanto uno menos experiencia y menos capacidad tiene, va quedando fuera de sistema. Ahora, con el Señor, déjame trazar un paralelismo y decir, hay una experiencia, hay una capacitación que yo tengo que ocuparme para saber al tiempo que nos estamos acercando. Y aquí viene el mensaje. Iglesia, es necesario que despertemos. Lo que hacemos por las calles es una iglesia que está despierta. Vamos a ir al Evangelio de Mateo, capítulo 24. El Señor Jesús está presto a ir a la cruz. Mateo 24:4 dice así. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulaciones y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Este mensaje no se está predicando en la actualidad en la iglesia. La iglesia vive en un oasis, la iglesia vive en un tiempo, no hablo de ríos de vida, hablo de ríos de vida y de la iglesia en general. La iglesia está buscando un lugar de autosatisfacción, un lugar a servirse, un lugar a repostar, un lugar a estar bien. Pero hermanos, hay algo que, déjenme decir, la iglesia está pecando y no se está preparando para lo que nos dice la palabra de Dios, que serán los tiempos que van a acontecer. A ver, vivimos sumergidos en guerras y en rumores de guerras. Vivimos. Grandes éxodos de gente, de naciones, huyendo, escapando de guerra. Muchos niños atrapados en medio de una guerra, tratando de tramitar un pasaje para que puedan salir de en medio de la guerra. No tenemos que ir muy lejos, lo tenemos aquí ¿a cuánto? ¿2.000 kilómetros? ¿3.000? Está aquí cerca, a 2 horas, 3 horas de avión. Habrá pestes, hambres, y si no, díganle Italia, terremotos en diferentes lugares. Uy, el pastor se volvió apocalíptico. No, hermanos. Es una realidad al que la iglesia no debe estar ajena.
Por eso dime cuál es tu experiencia, cuál es tu situación con el Señor, porque vendrán estos tiempos, están aquí en la calle del otro lado, en la acera de enfrente, y hay un lugar que la iglesia debe ocupar. El problema no está dentro de la iglesia. Algunos viven, es más, se ponen la toga, no la del coro que le queda muy bonita, sino la del juez con el martillo, y están acusando y están dictando sentencia dentro de la iglesia. ¡Error! Eso es una señal de los últimos tiempos. Si tú ves algo que en la iglesia falla o no va bien, dobla tus rodillas, clama y ora por la iglesia para que haya bendición, para que haya claridad. Porque ¿sabes qué? Empezarás un éxodo, empezarás a peregrinar y al final se termina uno congregándose en ningún lado. Dice, y todo esto será principio de dolores, no será el fin. Por eso, dime cuál es tu experiencia con el Señor para poder resistir ese principio de dolores. Porque algunos van a negar a Jesucristo. Si Pedro lo hizo en algo tan sencillo, pobre Pedro, no siempre le pegamos a Pedro. Pero en algo tan sencillo lo hizo Pedro. Tuvo temor. Ahora, cuidado, porque dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Eso es lo que nos van a hacer los de afuera, no los de adentro, no los de la casa del Señor. Yo no voy a ir a entregar a nadie. Nos gustaría entregar a más de uno, pero no. Cuidado, hermano, alerta. Dime cuál es tu experiencia, esa experiencia que tuvieron los samaritanos con Jesús, para decir cómo vas a afrontar los tiempos que la iglesia tendrá que afrontar. Amén. Hay un llamado. Seguimos en el capítulo 24, versículo 11. El Señor Jesús sigue previniendo, sigue exhortando y diciéndole, tengan cuidado, porque dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Vuelvo a repetir, no quiero que te vayas con miedo a casa y no duermas esta noche. No, seamos realistas. Hay algo que la iglesia debe afrontar. Y lo debe afrontar como el cuerpo de Cristo. Por eso tenemos que tener cuidado. La experiencia de mi relación, la experiencia con el Señor dará mis argumentos para que mi amor no se enfríe. Porque dice que el amor de muchos se va a enfriar. ¿Y a quién está hablando? ¿Del mundo o de quién está hablando aquí? De la iglesia. Está hablando de ti. Está hablando de mí. Por eso digo, cuidado, hermanos. La experiencia te tiene que dar clara la situación de cuál debe ser tu actitud, de cuál tiene que ser tu actitud delante del pecado, de cuál tiene que ser tu actitud delante de la iglesia, de cuál tiene que ser tu actitud delante del Señor. ¿O tú qué crees cómo crees que se enfriará el amor de algunos? ¿Porque no pagó la cuenta del gas o de la luz? No. El amor se empieza a enfriar cuando desactivamos nuestra experiencia y le damos lugar a nuestras sensaciones, a nuestras emociones, a nuestras revelaciones. Yo a veces me asombro con la facilidad que se emite juicio hacia la iglesia.
Me ha tocado hablar con hermanos que han emitido muy fácilmente juicio contra la iglesia y digo, bueno, muy bien, el resto de la congregación somos todos unos carnales que no nos enteramos ni de la mitad. Cuidado, cuidado porque la experiencia con el Señor debe librarme de ese pseudo espiritualidad que creo que estoy viviendo. Cuidado, tengamos cuidado. Si, vuelvo a repetir, insisto, si en algo ves la iglesia afectada, ora, clama, ayuna para que el Señor se mueva. Porque ¿sabes qué? Si tú tienes carga y preocupación por la iglesia, Él la tiene más. Porque no te olvides, es su amada, es la niña de sus ojos. Amén. Pero estas cosas van a acontecer. Estamos hablando del pueblo de Dios. Sigue citando el Señor Jesús en este capítulo 24 de Mateo. Sigue citando, sigue hablando del pueblo de Dios. No está hablando de los samaritanos, no está hablando de los gentiles, está hablando del pueblo de Dios. Por eso dice en el versículo 37, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que no entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos, así también será la venida del Hijo del Hombre. La iglesia no puede vivir en una burbuja. El pueblo, es más, hasta se burlaba de Noé. Decía, ¿qué está haciendo Noé? ¿Y esto para qué? Semejante barca, semejante barco, semejante nave, ¿para qué? Y comían y bebían, y no digo que no está mal comer, claro que hay que comer y beber moderadamente, por favor, pero, y casándose, y aquí no pasa nada, y la maldad va haciendo esta obra, y no nos damos cuenta, y nos distraemos, y enseguida nos acomodamos a la situación, porque la verdad que a como vive el mundo es fácil acomodarte, es tentador acomodarte a lo que el mundo te ofrece. Pero hay que perseverar, hermanos. ¿Y hasta cuándo? ¿Hasta cuándo hay que perseverar? Hasta el fin. Hasta el fin. ¿Y cómo voy a perseverar hasta el fin? Pues con mi experiencia. Por favor, le dijeron, por favor, no te vayas, los samaritanos. No, todavía no lo habían oído, solamente la referencia era lo que había dicho la mujer, por favor no te vayas. Y él se quedó 2 días más y después dijeron, ya no solamente creemos, sino que lo que hacemos, lo hacemos por la experiencia que hemos tenido nosotros con él. Y la experiencia nos dice que este es el Salvador, el Cristo. Gloria a Dios. Jesús no hacía autopropaganda, él hablaba la verdad. Y estos gentiles estos samaritanos escucharon la voz del Mesías. La escucharon. Hermanos, no nos acomodemos, que nuestra vida tiene que ser sacudida como la de estos hombres, como la de este pueblo. Fue sacudida su vida. Se encontraron con la mejor realidad de todas, Jesús. Y tuvieron un sacudón y dijeron, no, quédate, no te vayas. Pero también estarán estos tiempos. Por eso Jesús, antes de morir en la cruz, antes de padecer lo que padeció, juntó a los suyos y le dijo este relato que tenemos en todo el capítulo 24 del Evangelio de Mateo. No se enteraron, nadie se enteró. Todos vivían el día a día en la época de Noé. ¿Y por qué será que solo Dios rescató a Noé y a su familia? ¿Por qué? Porque fue la única familia justa. Noé no dijo, ay, bueno, que no hay nadie como yo. No.
¿Qué sería de la historia de la humanidad? Adán y Eva, no, yo. No. Él, con temor, con humildad, se puso a obedecer la palabra de Dios. Y le pasó lo mismo que los samaritanos. Se pusieron a obedecer la palabra de Dios. ¿Y sabes qué nos tiene que suceder a ti y a mí? Nos tenemos que poner a obedecer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque, hermanos, no te lo dice ni el Facebook, no te lo dice ni Instagram, no sé, ayúdenme, ni Twitter, ¿qué más? Yo solamente tengo Facebook, no sé lo demás, ¿qué más hay? ¿Cómo? Snatch. Hoy aprendí algo nuevo. ¿Vieron que a la iglesia que venía a aprender cosas? No se lo dijo nadie, se lo dijo Dios. Y la experiencia de Noé era lo que Dios dice, se hace. Se salvó él y su familia. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Y el Señor Jesús nos introdujo en esto. No te asombres de cada vez que surge una peste mundial, nos asustamos y decimos, estamos en los últimos tiempos. ¿Y qué estamos haciendo por los últimos tiempos? Antes de ayer me escribí con el pastor Darío Scuopo y está a 2 horas y dice, no, gracias a Dios no tenemos a ningún familiar viviendo allí, pero estamos orando por los hermanos que han sido afectados por el terremoto. Sí, no vamos a quedar ajenos a todas estas cosas, pero la fortaleza va a estar dada en la experiencia que tenemos con el Señor. Y la Biblia nos otra vez nos vuelve a decir, mira, 1 Tesalonicenses 5. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a una mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estéis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Es una demanda. Pablo no había estado con Jesús. Pablo había sido un perseguidor de la iglesia del Señor. Pero la experiencia con Dios y la relación con el Espíritu Santo y la inspiración del Espíritu Santo le hizo escribir esta carta. Estamos en esos tiempos. Iglesia, no te duermas. ¿Sabes que es un poco paradójico lo que voy a decir? ¿Sabes que se puede estar despierto dormido? ¿No? Un sonámbulo, por ejemplo. Yo era sonámbulo y en mi casa, cuando me atacaba, algunos tenían miedo. ¿Sí? Si no, preguntan a mi mujer, pobrecita, un día encontró todos los cuadros descolgados y apilados uno al lado del otro en la habitación. ¿Qué pasó aquí? Y bueno, se ve que uno tenía esa faceta artística mientras duerme, no sé. Pero la iglesia está así. Y es necesario que despertemos, que nos dejemos de nuestras cosas, que te dejes de justificar a ti mismo y empieces a encontrar tu justificación en el Señor. Amén. Amén. Vendrán tiempos difíciles. Pablo dice, ¿qué sabrá Pablo de esto? Ni los hombres no sabemos, dice, como los dolores a la mujer encinta. ¿Qué sabremos los hombres? Gloria a Dios que no lo sabemos.
Pero si no, pregúntenle a una mujer. No, el último, y es el primero. Y después después se olvida la mujer y 4, 5, 6, 7, ¿no? ¿Son cuántos? 5, Dios mío. Pero es doloroso. Vendrá ese tiempo. Yo no quiero que, hermano, decirte que esta mañana vivas un evangelio de miedo. Porque parece que todo es miedo. Seguimos en Juan, capítulo 16, 29. Le dijeron sus discípulos, he aquí ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por eso creemos que has salido de Dios. Jesús le respondió, ¿ahora creéis? He aquí la hora viene y ya ha venido ya en que seréis esparcidos, cada uno por su lado, y me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas he hablado para que en mí tengáis paz, y en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Yo te he dicho todo esto que va a acontecer, pero ¿sabes qué? Tenemos que tener paz. Porque en todos estos tiempos, en lo que a la iglesia le tocará vivir, se cumple esto. Porque el Padre está conmigo, el Padre está contigo, el Padre está en este lugar, el Señor está en este lugar. Por más que venga persecución, por más que estemos en los tiempos finales, Él está en medio de su iglesia, Él está en cada uno de sus hijos. Y ¿sabes qué? No tengas miedo, no tengamos aflicción, la aflicción del mundo, no la tengamos. ¿Sabes qué? En vez de tener aflicción, tengamos confianza. ¿Por qué? Porque Él ha vencido al mundo, para que tú y yo tengamos confianza, para que sepamos que la experiencia nos dice que tenemos que saber lo que va a acontecer, pero estamos llenos de paz, porque sabemos que Él ha vencido. Amén. Apocalipsis 3:21, ven que al final me puse apocalíptico. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Hermano, no pienses en la dificultad de lo que viene. No pienses en lo difícil. Mira más allá en esta promesa. Al que venciere le daré que se siente. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Cuál es nuestro lugar? ¿Junto a quién? Junto al Padre. ¿Y sabes qué? Quiero que sepas, entérate si no lo sabes esta mañana, tú has vencido. Tú has vencido. Porque Él te ha hecho vencedor. Y ninguna cosa nos aflige, ninguna cosa nos va a quitar la paz, porque en el mundo, es el mundo el que sufre la aflicción, es el mundo el que no tiene paz, es el mundo el que se pierde, es el mundo el que no está disfrutando. Pero tú y yo tenemos la seguridad de la paz del Señor. Es una paz que no nos va a eximir de todo lo que viene, pero es una paz que nos hace sobrevolar sobre todo eso y saber que en esa aflicción, en esa carga, en esa lucha, la paz nos sostiene. ¿Te está sosteniendo la paz del Señor? ¿Hay algo que te esté quitando la paz? Pues no le des lugar. No le des lugar, porque Jesús venció para que tú vivas en paz. Son cosas que por nuestra experiencia en la iglesia las conocemos. Bueno, te invito, ¿por qué no las aplicas? ¿Por qué no las vives? La iglesia necesita que la vivas de esa manera. Las cosas que va haciendo la iglesia. Sal de ese pequeño mundo que a veces construimos, tan pequeñitos, lleno de problemas, de aflicciones. La palabra muchas veces es dura, pero es dura cuando la vemos desde el punto de vista carnal o natural. Muchas veces vemos la palabra que nos exhorta y nos pega, nos parte en dos. Pero esa crisis entra en nosotros cuando vemos la palabra desde el punto de vista natural. Ahora, cuando
nos sobreponemos a esa situación y la vemos con los ojos que los ve el Señor, es un juego de niños. Todo este relato que te leí de Tesalonicenses y también de Mateo, claro, nos pinta un mundo que esto va a ser un caos. Si lo vemos desde el punto de vista natural, ya nos estamos preparando para sufrir, para pasarla mal. No, hermano, no lo mires con esos ojos, porque con esos ojos no los mira el Señor. El Señor lo mira desde el punto de vista que Él venció y te ha hecho más que vencedor. Y yo sé que hoy la moda, lamentablemente por internet, está lleno de esto. Se predica otro tipo de evangelio y no se prepara a la iglesia. Pero ponte el yelmo, ponte la coraza, ponte el escudo y sal a caminar cada día con tu sandalia que se la presto. Sal cada día, porque a eso nos llamó el Señor. A veces el Señor nos endulza el oído y nos dice que nos ama y todo eso, pero a veces también nos confronta con la realidad, una realidad espiritual. Y tal vez algunos no pasemos por ninguna prueba y el Señor en su misericordia nos lleve con Él y no tendremos que sufrir nada, pero otros sí. ¿Y qué te dice tu experiencia? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Pasen los músicos, por favor. ¿Qué estamos haciendo? Yo quiero pedirte en esta mañana que reflexiones. La iglesia del Señor está compuesta por hijos de Dios. Y esos hijos de Dios tienen que tomar una decisión. Esos hijos de Dios deben vivir en esa relación. ¿Qué te ha dicho el Espíritu Santo esta mañana? Aparte de meterte miedo. ¿Te ha metido miedo? Está en su palabra. ¿Qué te ha dicho el Señor, hermano? ¿Cuál es tu experiencia? Estamos en los tiempos finales y muchos duermen, dicen Tesalonicenses. Muchos están durmiendo. Muchos están en la luna de Valencia. Iglesia, despierta. Iglesia, despierta. Cada uno en el área que necesite despertar, ponle el nombre que quieras, pero despierta, despierta. ¿Por qué no cierras tus ojos? Puedes meditar en esto esta mañana. Señor, ayúdame. No me quiero enfriar. Quiero tener ese fuego de esos samaritanos. Por favor, quédate, no te vayas. No está mal tener esa necesidad cada día. Es que tiene que estar en nosotros esa necesidad cada día. Quédate hoy también. Quédate conmigo. Quédate conmigo. Señor, perdona porque me has despertado tantas veces, me has llamado tantas veces y yo sigo durmiendo. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz, hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Velemos y seamos
es un llamado para toda la iglesia del Señor. Y si has entendido que es el tiempo de velar y estar sobrio, yo te pido un favor. Ponte de pie. ¿Dónde estás? Ponte en pie. Y dile: Señor, aquí estoy. Señor, no me voy a mover más en tinieblas. No me voy a mover más en mi opinión que me conduce a tinieblas. Soy un hijo de la luz. Soy un hijo de Dios. Donde yo llego, llega la luz de Cristo. Hasta aquí te he ayudado con tu oración. Ahora dile tú al Señor lo que le tengas que decir, pero con seriedad, hermano, con seriedad. Ven a habitar. No queremos solo una visita. Aleluya. Ven a disfrutar. Tú eres adorado en este lugar. Aleluya, sí, Señor. Ven a habitar. No queremos solo una visita. Sí, Señor. Ven a disfrutar. Tú eres adorado en este lugar. Y más que todo, hoy queremos tu gloria, tu gloria. Y más que todo, hoy queremos tu gloria, tu gloria, Señor, tu gloria, Señor, me apasiona y me transforma. Tu gloria, Señor.